Uno de los valores que estamos precisamente teniendo como iglesia y que hemos estado hablando durante todo este tiempo, es uno de los valores más hermosos, es compartiendo nuestra fe. Y ese es el título de esta mañana, compartiendo nuestra fe. Y creo que es una de las cosas que tú y yo tenemos como privilegios. Por eso los grandes testimonios que acabamos de leer ahí, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Porque usted tiene una historia que contar, tiene algo que decir de su vida anterior a lo que hoy tienes. Y es algo tan sencillo, A ver, rápidamente, un ejercicio, que me diga rápidamente a alguien, o 2 o 3 personas, ¿qué tienes hoy que antes no tenías? No me hables de salvación, porque eso es obvio. Pero ¿qué tienes hoy que antes no tenías? Por favor, acá, ¿qué tienes hoy? Una familia. Conocimiento, paz, seguridad, gozo, propósito de vida, esperanza. Un padre que no conocía, diferente al papá que terrenal. Fe, alegría, gozo. ¿Se dan cuenta? Antes no tenías, ahora lo tienes. ¿Quién marcó la diferencia? Ya lo sabemos, se llama Jesús. Ahora, piensa en las personas que te rodean. ¿No están teniendo eso? ¿No necesitan eso que tú ya tienes? Ahora la gran pregunta, ¿quién les va a decir? Bueno, para eso muchos van a decir, ahí está el pastor, que lo haga, ¿no? Y déjenme decirles algo, yo lo puedo hacer y me encanta hacerlo. Pero vamos a ver en esta ocasión algo muy importante que nos va a ayudar. El tema hoy es cómo compartir nuestra fe. Lo que más valoramos es compartir nuestra fe. Y vamos a ver la historia de un hombre que Dios usó para transformar la vida de muchos otros más. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, si usted tiene ya ahí y ya bajó el bosquejo digital o lo descargó porque se los envié ayer, ¿verdad? Ahí en el chat de la iglesia, ustedes pueden imprimirlo y traerlo acá, y entonces aquí está. Dice así, Mateo 9, del 9 al 13. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cierra tus ojos por un momento. Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar hoy aquí en este lugar que se denomina iglesia, porque tu iglesia aquí está presente. Hoy, Señor, vamos a ver este tema tan importante que como iglesia hemos valorado a lo largo de toda nuestra historia, compartiendo nuestra fe. Te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude y que, Señor, nos tome de una manera muy especial para que podamos tener esa hambre y esa sed de poder compartir este mensaje de aliento, de esperanza y de vida eterna. Oro para que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en cada lugar que aquí estamos, en cada corazón, y permite, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, podemos ver ahí como valor. Valor es algo a que tú tienes una gran estima, algo que tú cuidas, algo que tú valoras. Y una de las cosas que como iglesia valoramos, además de la Biblia, la comunión con Dios, el liderazgo, también compartimos nuestra fe con otros. Por eso la importancia del testimonio, por eso la importancia de cada una de esas personas, y muchas de esas personas que estaban allí en la pantalla, las conocemos y sabemos de ellas. Y por eso nos da gusto saber que Dios está obrando en medio de su iglesia. Por eso el valor importante como iglesia es compartir nuestra esperanza. Déjame decirte algo, quizás si tú fueses o tuvieses la oportunidad de descubrir la vacuna que funcione al 100%
en contra del SIDA, que es una de las enfermedades más tremendas en nuestro mundo, ¿verdad? Actualmente, donde muchas personas están muriendo, y que Dios te revelara los ingredientes para que al 100% la persona que está enferma de ese virus sea sanada plenamente. ¿Qué harías con esa información? ¿Te quedarías callado? ¿La guardarías? ¿Estarías haciendo un montón de TikToks por ahí diciendo, ¡hey! ¿Qué creen? Yo tengo la fórmula. ¿Sí? ¿Harías eso? ¿Qué harías? ¿La compartes? ¿Por qué la compartes? ¿O por qué la compartirías? ¿Por qué no te quedas con ello? Es algo que yo ya sé, pero nadie sabe. No se lo digas. ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué lo harías? A ver, díganme, ¿por qué lo harías? ¿Por qué compartirías esa noticia? ¿Por qué qué? Para que muchos se salven, se sanen, por el beneficio que puede traer, por amor a las personas. Bueno, ¿se dan cuenta? Pero qué curioso. Tenemos el antídoto para uno de los problemas más tremendos en la vida del ser humano. Y no estoy hablando de un virus, ni nada por el estilo, ni una enfermedad. Estamos hablando de algo que puede determinar su destino eterno. Y estoy hablando del pecado. Y usted y yo sabemos la solución de la que la persona puede llevar a cabo para solucionar su problema llamado pecado. Y cuando soluciona su problema llamado pecado, tiene una opción de ir ¿a dónde? Al cielo. Y esta es una gran noticia. Para muchos sean salvados, para que muchos sean alcanzados por amor. Pero ¿qué crees? Durante años y años y años, la iglesia ha quedado en silencio. No ha hablado. Porque todavía hay muchísimas personas que no han sido alcanzadas. Qué curioso. Podemos hablar y compartir muchas cosas, y a lo mejor muchas cosas no trascendentales en la vida del ser humano, pero no nos atrevemos a compartir una gran noticia de un hombre como lo cantó ese día glorioso cuando conocimos a Jesús. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Por eso digo que muchas veces batallamos y no valoramos lo que esta persona que te habló precisamente lo hizo por amor y para que tú seas salvado. En el libro de los Hechos, no viene aquí en la pantalla ese pasaje, pero en el libro de los Hechos dijo Jesús lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús está diciendo una gran verdad. Jesús está diciendo algo que tú y yo debemos de ser. Recuerden, Jesús dijo varias cosas. Él dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿cierto? Ok. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Sí? ¿También dijo eso o no? También lo dijo. Fíjate, Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también nos dice Jesús que ustedes son mis testigos. ¿Se dan cuenta que a veces sí, me quedo con esto de Jesús, pero con otras cosas no? Aquí está diciendo Jesús una gran verdad, así como lo que somos, la luz, la sal, y que Él está con nosotros. Ahora dice, ahora tú eres mi testigo. Y entonces tú y yo tenemos que hacer eso. La tarea de todo verdadero creyente es muy simple. Déjame decirte, si tú eres una persona que te dice ser creyente, tu tarea fundamental en la vida es tan simple como, por ejemplo, no nos toca a nosotros lograr convertidos, sino compartimos ¿a quién? A Cristo. Fíjate que una persona que dice aquí Jesús que eres un testigo, no es una persona que tenga que hacer las cosas en su totalidad. No. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es tan sencillo como compartir un mensaje. Se acabó. Y ahorita vamos a hablar mucho de ello. No es nuestra responsabilidad que la gente acepte o rechace a Cristo. Me queda muy claro. Me encantaría que todos aceptaran a Jesús, pero hay personas que han aceptado a Jesús y hay personas que han rechazado a Jesús. ¿Estás de acuerdo? Se acabó.
También nuestra responsabilidad es anunciar a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, lo que dijo Jesús en Hechos 1:8, ser que testigos. Se acabó. ¿Hay aquí un abogado? ¿Alguien? Un abogado. Ah, pues sí, ¿verdad, güera? Defíneme la palabra testigo en el ámbito de la abogacía, ahí de la corte y cosas. ¿Qué es un testigo, güera? Nada más. ¿Están de acuerdo? Alguien que presenció un hecho y da testimonio de lo que vio. Se acabó. ¿Sí o no? ¿El testigo se considera un experto en la materia? No, simplemente es un testimonio de lo que vio. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso tú y yo tenemos mucho que compartir. Ahora, déjeme decirles rápidamente, no viene en la pantalla ni está en sus bosquejos, pero hay algunas excusas porque no hacemos lo que Jesús nos invita a hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, hay varias excusas. La primera, no sé cómo. Ahora, déjame decirte que todas esas excusas, yo conocí a una persona que todas las usaba en su vida. A ver, ¿tú cuál usas? O estás usando o usarías. La primera, no sé cómo. No sé cómo compartir de Cristo. Segunda, doy testimonio por medio de mi vida. Tercera, no tengo el don del evangelismo. Cuarto, ese es el trabajo del pastor. Y agrega otro, por eso le pagan. Otra excusa, no comparto el evangelio por miedo. Y otra más, no tengo tiempo. Ahora, de estas 6 excusas, puede haber muchas más, pero de esas 6, te digo que conocí a una persona que usaba todas. Todas las que tú me puedas decir, él también las usaba. ¿Y sabes quién era esa persona? Su servidor. Su servidor. Y eso que estudió en un seminario y cosas, y nunca compartía de Cristo por esto. Entonces dije, ups, un pastor que no comparte, entonces ¿a qué se convertirá? Ni lo digan, ¿sale? Pero es la verdad. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo podemos ser parte de esta bendición? ¿Cómo podemos ser parte de eso que dijo Jesús? De gracia recibiste, ¿dar qué? Dar de gracia. Muchos prefieren ser recipientes de la bendición de Dios. Y la verdad, yo no quiero ser un recipiente de la bendición de Dios. Yo quiero ser un canal de la bendición de Dios. De gracia Dios me bendice y yo tengo que igual. Alguien habló conmigo, recibí la gracia de Dios a través de Jesús y ahora mi deseo es que muchos más lo vayan a hacer. Así que aprendí. ¿Cuál es la clave para poder ser un canal de bendición? La clave se llama evangelismo relacional. Así es. El evangelismo relacional. ¿Qué significa eso? Simplemente es utilizar tus relaciones interpersonales. Nada más. Es más, te pido un favor. Ve pensando ya desde ahorita en una persona, no te digo 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 10, no. Una persona que en tu círculo de relaciones, en tu red de relaciones, donde tú te desenvuelves, donde tú vas, donde tú participas, ya sea en el trabajo, en la escuela y en la casa, en el mercado, en donde tú te encuentres. Piensa en una persona que no tenga a Cristo. Habrá por lo menos una persona en tu círculo que no conozca de Jesús. ¿Sí? Ok, gracias. Piensa en esa persona. ¿Qué probabilidades habría de que su servidor pueda hablar con esa persona y que yo le hable de Cristo a ella? Gracias. Me salvaron. Sería mínima. ¿Pero qué crees? ¿Cuál sería la probabilidad de que tú que estás cerca de esa persona le hables de Cristo? ¿Cuál será la probabilidad? El 100, totalmente. Por eso Dios te puso ahí. ¿Te has preguntado por qué Dios me puso en ese trabajo? ¿Te has preguntado por qué Dios te mandó al hospital? ¿Te has preguntado por qué Dios te puso esto? ¿Por qué Dios te puso aquello? ¿Te has preguntado en alguna ocasión eso? Sí, pues para que le hables a otro. Nada más.
Entonces, ¿qué necesitamos? Aprovechar las relaciones. Y eso es más fácil. Por eso, la gran mayoría, si no es que todos los que estuvimos leyendo allí, ¿quiénes les hablaron de Cristo? ¿Se dieron cuenta quiénes? ¿O un amigo o un familiar? Es más, hacemos la prueba. ¿Cuántos de los que están aquí escucharon el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a través de un familiar, un amigo, un compañero de la escuela, del trabajo, que no sea religioso? Levante la mano. Levántala. Ok, ¿se dan cuenta? Casi el 80% de los que estamos aquí recibimos a Cristo a través de una persona no religiosa. ¿Cuántos recibieron a Cristo dentro de un contexto religioso? Llámese una campaña evangelística, que el pastor te habló de Cristo, que veniste acá a un evento, un concierto del coro y recibiste a Cristo. Levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es mínimo el porcentaje. ¿Qué sobresalió más? Las relaciones. Por eso es bien importante que tú y yo aprendamos a crear puentes de amistad para acercarnos con las personas. ¿Para qué? Pues para hablarles de Jesús. Y esa es la idea. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que ayudar a las personas a pasar las crisis, las diferentes circunstancias, porque ustedes y yo, aún con Cristo, hemos pasado por diferentes tipos de crisis. Y a Dios gracias, pues como dice el profeta, hasta aquí hoy el Señor nos ha ayudado, ¿cierto? Punto. Pero usted y yo conocemos a gente que sin Cristo ha tomado la puerta falsa, ¿cierto o no? Esa es la gran diferencia. ¿Qué marca la diferencia entre ellos y nosotros? El conocer a Jesús, el tener a Dios en nuestro lado, y nos levanta y nos da el ánimo para dar ese siguiente paso. Ese dolor, poco a poco Dios lo va cambiando y nos va sanando. Eso marca la diferencia. Dios marca la diferencia en tu vida y en mi vida cuando pases por crisis. Por eso necesitamos aprender a crear esos puentes para ayudar a las personas. Una de las excusas es que a veces decimos, es que si me hacen preguntas y no las sé. ¿Sí te ha pasado eso? Es que no le quiero decir nada porque luego me van a preguntar y entonces no sé qué responder, y entonces qué le voy a hacer, y entonces voy a quedar yo como, pues no, que muy uy. Mire, déjeme decirles algo. Ese tipo de situaciones se llaman objeciones o preguntas. Ahora, rápidamente, porque vamos a ver algunas de esas objeciones en este día, pero quiero que veamos algunas cosas que tú y yo podemos hacer cuando alguien nos hace una pregunta y que tú no sabes. Entonces, fíjense rápido, esto no viene aquí en la pantalla. Lo primero es que puedes evitar las objeciones. Lo primerito es que puedes evitar las objeciones. Y vamos a ver cómo. Después puedes posponer las objeciones. Ahora la pregunta, qué buena pregunta. ¿Me permites tantito? Déjame terminar de decirte algo y luego te la respondo. ¿Sale? Pospongo. Luego, otra cosa que hacemos, responde rápidamente. ¿Sabes qué? Muy buena pregunta. Mira, la respuesta es esta, ya. Y luego regresas al tema de hablar de Cristo. ¿Sale? Y por último, y eso es lo que también es muy importante, no pretendas saber todas las respuestas. A mí me han hecho preguntas y dije, qué interesante pregunta. ¿Qué crees? No tengo una respuesta, pero si me lo permites, déjame investigarlo y hacemos otra cita, y ahí está el plan con maña. Hacemos otra cita y te doy la respuesta. ¿Qué creen que me dice la persona? Y entonces termino de contar lo que yo quiero hacer, compartirle de Cristo. Y muchas veces, déjenme decirles algo en mi experiencia, ya ni se acuerdan de las preguntas. ¿Te ha pasado? A mí siempre.
pero puedes hacer eso. Ahora, vamos a ver rápidamente. Mire, va a aparecer aquí en la pantalla lo primero, el número 1. Debemos comprender cuáles son las principales objeciones para evangelizar. O sea, algunas cosas que la gente pregunta y luego nosotros quizá no tengamos una respuesta, pero hoy vamos a ver la respuesta. ¿Sale? Mire, vamos a hacerlo así. Ya platiqué con Samuel y ya le dije cómo le vamos a hacer ahorita. Vamos a proyectar aquí en la pantalla la objeción número 1, algunas cosas, y luego vamos a presentar la respuesta. ¿Sale? Y la respuesta está siguiendo su bosquejo en la segunda parte. ¿Sale? Entonces vamos a ir objeción, respuesta. ¿Sale? Para que no vea las 4 objeciones y luego las 4 respuestas posteriormente. Vamos a ir una por una. Vamos a ver rápidamente. Primer punto, debo comprender las principales objeciones para evangelizar. Objeción número 1, inciso A. La objeción número 1 es: hay personas que son demasiado pecadoras como para que Dios las perdone. Y entonces hay personas que, oye, sí, pero ¿qué crees? Al asesino, al violador, a aquella persona que abusa de los niños y no sé qué, y luego los mata y es el otro. ¿Cómo es que Dios los va a perdonar? ¿Te han dicho esa pregunta? Es interesante, ¿no? Bueno, esa es la objeción, ¿sale? Las personas pecadoras, ¿cómo es que Dios las va a perdonar? Y entonces, vamos a la respuesta rápidamente, ¿sale? Ok, dice allí en la pantalla, vamos a la respuesta. Me voy a ir hasta abajo para que encontremos la respuesta. Ok, la respuesta está en el número 2 de nuestro bosquejo. Debemos comprender cómo responder la Biblia a esas objeciones. Ese es el número 2 romano. Vamos a la respuesta de esa primera objeción. Vuelvo a repetir la objeción: hay personas que son demasiado pecadoras como para que yo las perdone. Ok, bueno, Mateo capítulo 9, ya lo leímos. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Ahora, vamos a meternos en la historia. En los tiempos de Jesús, ¿en qué concepto tenía la gente acerca de los recaudadores de impuestos? Traidores, rateros. Es más, estaban, porque dice recaudadores de impuestos y luego agrega la letra I, pecadores. ¿Se dan cuenta? O sea, los unen con esa lista impresionante de personas no gratas, ¿verdad? Y ahora, imagínate, si ese recaudador fuese judío, será peor todavía, ¿no? Eran personas no gratas para nadie. Es como Lolita aquí en nosotros, ¿no? ¿Todos amamos a Lolita? ¿De la hacienda? No. No, nadie quiere saber nada ni tener broncas con Hacienda, ¿no? Ese es el punto. Allí en aquel entonces, los recaudadores eran los que recogían los impuestos y luego eran tan mala onda que cobraban de más. Por eso la reputación de ellos estaba por los suelos. Por eso la gente los tildaba como pecadores, traicioneros, gente malvada. O sea, era lo peor de lo peor. Ahora, viendo ese contexto, Mateo era uno de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Algo impensable para el pueblo judío, para aquellos judíos. Oye, tú, Mateo, sígueme. ¿Te puedes imaginar lo que causó en la mente de todos los judíos que un recaudador fuese llamado por Jesús y luego, para colmo, fueron a la casa y Jesús comió con él? Espérame, eso es imposible de creer, eso no está pasando. Mas sin embargo, tú y yo sabemos que fue lo que sucedió. Entonces, dentro de esa reunión vino Dios a través de Jesús, y algo muy interesante, porque dice: e inmediatamente lo siguió. Y fueron y comieron, y hablaron y platicaron, e hicieron muchas cosas. En pocas palabras, lo que está haciendo Jesús es exactamente lo que hizo contigo y conmigo. No te rechazó, ¿o sí? No rechaza a nadie, porque dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Ahora, tenemos que entender eso también. No hay
pecadores grandes y pecadores chiquitos. ¿Estás de acuerdo? ¿Todos son qué? Punto. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Separados, destituidos de Dios, alejados. ¿Se dan cuenta? Todos, no solamente los asesinos, los violadores están separados, no, todos los pecadores, en pocas palabras, todos los seres humanos nacemos ¿qué? Oh, ya tan rápido, pecadores. ¿Sí o no? Todos somos pecadores. La palabra todos incluye a todo mundo, todo ser humano. Entonces todo ser humano está separado de Dios. Así que tenemos que entender ese principio rector de la vida cristiana. No hay pecados grandes, no hay pecadores grandes, no hay pecado chiquito, no hay pecadores chiquitos. Todos somos pecadores. Este recaudador entra dentro de esa categoría de pecador. ¿Y qué necesitaba? La salvación. ¿Qué necesitaba? El perdón de Dios. Por eso Dios, a través de Jesús, le dijo, ven. Porque en el versículo 13 del capítulo 9 de Mateo dice, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. Y esa es la idea. Y cuando Él vino y empezó a platicar Jesús, llegó el perdón en la vida de Mateo. Y recordemos varias cosas. El perdón de Dios es inmediato. El perdón de Dios es completo. El perdón de Dios es repetidamente, porque repetidamente seguimos pecando. El perdón de Dios es gratuitamente. Mira lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas, capítulo 7, 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Y el amor de Dios es para todo ser humano. Por eso dijo Jesús, yo he venido para los pecadores, para todos ser humano. Y por eso le damos gracias a Dios, porque vino por ti y vino por mí. Porque éramos ¿qué? Pecadores, que necesitábamos el perdón y la salvación de Dios. ¿Qué necesitaba Mateo? El perdón y la salvación de Dios. ¿Qué necesita la persona que está a tu lado, allí en el trabajo, en la escuela? El perdón y la salvación de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces pensemos un poquito en que no hay pecados grandes, ni pecados chiquitos, ni pecadores grandes, ni pecadores pequeños. Todos somos pecadores. ¿Queda claro lo que dice la Biblia? Vamos a la segunda objeción. Vamos a la 2. Adelante, Sammy. Dice la número 2. A la gente no le interesa el evangelio de Cristo. A la gente no le interesa el evangelio de Cristo. Wow. ¿Para qué le compartimos, pastor, si ahorita él no necesita de Dios? Una de las cosas muy interesantes que podemos ver es que hay que recordar, y ya viene ya la respuesta. Vamos a la respuesta, Samuel. Hay que recordar que la gente siempre anda pasando por diferentes etapas en su propia vida. Llámeles situaciones, circunstancias, crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre estamos pasando por diferentes circunstancias dolorosas y difíciles. Y déjenme decirles algo. En base a cada una de esas circunstancias que pasa la gente, va de la mano cierto grado de receptibilidad al evangelio. Miren, les voy a decir algo. Normalmente, cuando ustedes conocen a alguien que ha fallecido, un familiar de esa persona, una persona muy cercana, etcétera, muchos no quieren hablarle de Cristo porque dice que está enojada con Dios porque se llevó a quién. Piensa en su papá, en su mamá, en su hijo, etcétera, ¿no? No, pastor, no les hables de Dios porque está bien enojado. ¿Pero qué crees? La experiencia nos ha llevado a que cuando una persona pasa por un duelo, es 100% receptible al evangelio, aunque usted no lo crea.
¿Sabe cuántas personas Dios me ha usado para que conozcan de Cristo en los velatorios? Muchísima, más que cuando hago un llamamiento aquí en la iglesia. Muchísimos. Y estoy en un velatorio. ¿Se dan cuenta? Porque lo que necesitan en ese momento más triste de su vida, necesitan escuchar un mensaje de esperanza y de aliento. Es increíble. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes la historia de David, del rey David? Cuando estaba allí ayunando con cilicio y se tiró ahí al suelo a clamar para que Dios más bien que Dios sanara a un bebecito que había nacido. ¿Se acuerdan de la historia? Bueno, mientras estaba debatiéndose ese bebé entre la vida y la muerte, él estaba así suplicando, tarara. Muere. ¿Y qué hizo David? ¿Siguió de luto? No, fíjate que hizo algo increíble. Dice que fue, se bañó, se cambió de ropa, bajó y vamos a comer. Y la gente, ya está. ¿Sí o no? Ahora que sepa que si antes de que el niño muriera estaba pero en el suelo, ahora que sepa que el niño murió, pues mejor se va a quedar loco. Y no. ¿Se acuerdan lo que dijo David? ¿Sí se acuerdan? Él no viene conmigo, yo no lo puedo traer, pero yo voy allá. ¿Qué significa eso? Esperanza de que lo voy a ver. Y eso es lo que hay que dar. Esperanza a la gente. Y eso es lo que necesita hoy en día la gente a tu alrededor. Con todo lo que hemos vivido, está perdiendo la esperanza de seguir adelante. Y tú sabes, ¿y quién te da esa esperanza? Los que hemos pasado por el crisol de la separación de un ser amado, sabemos lo que significa esa frase de David. Yo no lo voy a poder traer, pero un día yo lo voy a ver en el cielo. Y voy a ver a mi papá, y voy a ver a mis abuelitos, voy a ver a todos mis amigos, y voy a pasar allá toda la eternidad. ¡Wow! Eso es lo increíble. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces, eso de que diga, no, pastor, no le hablemos de Cristo, no, es todo lo contrario, porque es ahí donde necesita estar con Dios. El Salmo 113 dice que Dios levanta al menesteroso y lo saca ¿de dónde? ¿De dónde lo saca el Salmo 113? Del pozo de la desesperación, y lo sienta con los príncipes y los pone allá arriba. Ese es el Dios que necesita escuchar a aquella gente. Así que olvídate eso de que no le hables de Cristo. No, al contrario, háblale de Cristo. Vamos a una tercera objeción. ¿Van conmigo? Ok, vamos a una tercera objeción. Ya aparece aquí en la pantalla. ¿Cuál es? Oh, no estoy capacitado, pastor, para hacer evangelismo personal. Sales. Bueno, recuerda Hechos 1:8, ¿no? ¿Serán qué? Mis testigos. Mis testigos. Vamos a la respuesta número 3. No estoy capacitado. Mateo 9:10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Déjame decirte algo. Cuando habla la Biblia y dice en Hechos 1:8 que somos testigos, no dice que somos expertos en la materia. No dice que seas un experto. Nada más es cuestión de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y se acabó. Eso es un testigo. De hecho, hay una historia preciosísima, ¿verdad? Donde Jesús sanó a unos cuantos leprosos y todos regresaron con Jesús y le dieron las gracias, ¿verdad? No, ¿cuántos? Uno.
Nada más le dio uno. Gracias. Yo espero que ese uno seas tú, que puedas decirle a Dios: gracias por lo que ya hiciste en mi vida. Y ahora, ¿cómo lo vas a decir? Compártelo a otros, lo que Dios hizo contigo. Nada más, solamente comparte lo que es contigo, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y sigue haciendo al final de cuentas. Porque dijo Pablo: estoy convencido o persuadido del que comenzó la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesús. O sea, todavía no termina, pero a Dios gracias podemos decir que Dios sigue trabajando en mi vida, y sigue trabajando en mi vida, y sigue trabajando en mi vida, en aquellas áreas donde necesite ser trabajada. Y tú puedes saber avances y avances y avances, aunque hay retroceso a veces, y lo va a haber. El punto es que no digas: es que me voy a resbalar y me voy a caer. No, te voy a decir una cosa: te vas a caer y vas a resbalar, pero ese no es el problema. El problema es cómo te vas a levantar. Porque ahí está la mano de Dios levantándote y diciéndote: yo te ayudo con mi diestra, ¿qué? Victoriosa, para que tú puedas seguir adelante y puedas compartir el evangelio. Mateo, al final de cuentas, usó lo que tenía a la mano para presentar a Cristo a los demás. ¿Qué fue lo que utilizó Mateo? Rápidamente, ¿qué utilizó? 3 cosas. ¿Utilizó qué? Su casa. ¿A dónde fueron los pecadores y los recaudadores de impuestos? A la casa de Mateo. Entonces él dijo: ¡hey! Vengan, voy a hacer una comida. Todos están invitados. Y ahí van, ¿quiénes? Los pecadores y los discípulos y Jesús. Pero abrió ¿qué? Su casa. ¿Qué más utilizó Mateo? Pues la comida. Dio de comer. O sea, los invita a la casa y les ofrece una comida. Pero también utilizó ¿qué? Las relaciones, las amistades, la gente que estaban ahí con ellos, la gente que colaboraba con ellos. Entonces, fíjate bien, lo que Dios está buscando en ti y en mí no es cuánto sabes de Dios, no es cuánto sabes de la Biblia, no es cuánto sabes de versículos de la Biblia. No está pidiéndote eso. No está pidiendo Dios que seas un experto en el evangelio. No está diciendo Dios que tienes que conocer todos los misterios de la Biblia para que entonces puedas compartir de Cristo. No, lo único que está viendo aquí Dios y espera ver en ti y en mí es la disposición de utilizar las cosas que tienes. Eso es lo que Dios espera de ti, la disposición. Yo recuerdo, y se los he dicho desde aquí, que un hombre llamado Sansón, dice la Biblia, que con una quijada de burro mató a 1000 hombres. Con una sola quijada de burro, Sansón mató a 1000 hombres. Cuando yo vi eso, le dije a Dios: si eso hiciste con una quijada de burro, ¿qué puedes hacer con el burro completo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Jesús le dijo a los discípulos: vengan y yo les haré pescadores de hombres. Y yo pregunto, ¿qué podía enseñarles Jesús a estos pescadores de toda su vida, generación tras generación? Lo único que sabían hacer era pescar y pescar y pescar y pescar. Y llega Jesús: y yo te voy a enseñar a pescar. Y dije: ay, espérame tantito. Pero Jesús no vio sus conocimientos. Jesús vio su corazón dispuesto, porque solamente les dijo: dejen eso y síganme. ¿Y qué hicieron? Dejaron y lo siguieron. Y esas personas trastornaron el mundo entero. Y gracias a esos 12, quito a uno y meto a otro. ¿Ok? Esos 12. Y gracias a ellos, usted y yo tenemos esperanza de vida y vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Qué tan dispuesto estás para Dios? Estamos a punto de entrar a una campaña
un proyecto, a ratito vamos a ver un video. Lo hemos estado poniendo en el chat de la iglesia, 1000 por 1000. Estuvimos orando y ayunando estos 2 últimos meses para que hoy arranque esta campaña. Y si tú sigues diciendo, es que yo no sé cómo compartir de fe, al final, allá va a estar un stand. Anótate, porque durante toda esa semana, todos estos días, te vamos a enseñar cómo compartir de tu fe. Vía Zoom, por supuesto. Pero tienes que inscribirte. Así que al final, inscríbete allí y vas a ver lo que Dios tiene preparado para tu vida. Vamos a la cuarta objeción, Sammy, por favor, y la respuesta. La objeción número 4. Si la gente no responde, ¿me criticarán o me sentiré ¿qué? Avergonzado? Veamos, Mateo 9:11. Cuando los fariseos vieron esto, recuerden quiénes eran los fariseos, vieron esto, les preguntaron a los discípulos de Jesús. Fíjate qué pregunta: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Imagínate, tú eres los discípulos, ves allá a Jesús con todo ese tipo de gente mala, ¿verdad? Y te preguntan, oye, ¿qué hace ahí tu maestro? ¿O qué hace ahí tu pastor con esos pecadores? No es mi maestro, ni lo conozco, ¿no? Porque la pregunta estaba medio interesante, ¿no? Déjame decirte algo, y ya abro mi corazón delante de ustedes. A lo largo de unos 20 años más o menos, donde aprendí y sentí cómo Dios me dio un zape. Y cuando entendí el privilegio que Dios me haya dado de poder ser un medio para que otra persona conociera de Jesús. Recuerdo la primera ocasión que Dios me permitió guiar a una persona a los pies de Cristo. Fue en Plaza Satélite, en el área de comida rápida, en un entrenamiento que tuve, donde me enseñaron. Y allí, en Plaza Satélite, vi a un muchacho que estaba sentado y nada más estaba así, viendo su reloj y viendo su reloj, como yo estoy viendo mi reloj. Y por mí dije, no, pues no tiene tiempo, yo creo que ya se va a ir. Y seguía buscando otra oportunidad. Y daba vueltas y daba vueltas, y seguía viendo a este muchacho y seguía viendo a este muchacho. Y entonces hice un telegrama a Dios, a nuestros jóvenes. Un telegrama se usaba hace muchos siglos atrás. Porque ahorita me dicen, ¿telegrama? ¿Qué es eso? Ok, un WhatsApp, para que entiendan hoy, de Dios, y me dijo, comparte a él. Me acerqué con miedo, nervioso, y le pregunté cómo está. Me dijo, bien. Me presenté, soy Sergio, asisto a una iglesia aquí en Lomas Verdes, y me gustaría compartir contigo algo que creo que te va a importar y es importante para tu vida. ¿Cuánto tiempo? Le digo, dame 5 minutos. Se va. Y en 5 minutos le compartí de Jesús. Cuando le dije, ¿te gustaría invitar a Jesús a tu corazón? Él me dijo, sí. Yo me quedé, ¿sí? Sí. Le dije, bueno, cierra tus ojos. Sí. Y luego hizo algo que me dejó helado y perplejo.
Estábamos sentados y él hace esto y se arrodilla en pleno área de comida. Me le quedé viendo y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y me dijo: quiero recibir a Cristo de rodillas. ¿No se puede? Le digo: sí. Y me arrodillé con él y lloramos. Y le dije: hazlo con tus propias palabras. Invita a Jesús a tu corazón. Y él lo hizo. Y yo por acá dije: apúrate, apúrate, apúrate. Terminamos, oré por él, nos levantamos, le di un abrazo y se fue con una gran sonrisa y con Cristo en su corazón. Sé que su nombre está inscrito en el libro de los cielos. Piensa en esa persona que te dije que pensaras. ¿Qué pasaría si hoy esa persona muere? ¿A dónde iría? ¿Y sabes? Y te lo digo así de frente: esa es tu responsabilidad, no es mía. Tú tienes la oportunidad de cambiar la vida de una persona en estos días. La idea es 1000 por 1000. 1000 personas de PIB Satélite compartiendo a 1000 personas del amor de Cristo. Isaías escuchó de Dios: ¿a quién enviaré para que hable de mí? E Isaías dijo: envíame a mí. No dijo: envía a fulano, a los demás, no, a mí. Y este mensaje es para ti. Cierra tus ojos. Dios, con libertad mueve tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Danos el querer, pero también el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder tener esa hambre, esa sed de poder, Padre Santo, ser un instrumento tuyo, un instrumento de tu salvación, un instrumento para la vida y la vida eterna. Oro, Padre Celestial, para que tú, Padre Santo, uses la vida de cada uno de los que aquí estamos como miembros de tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ser instrumentos en tus preciosas manos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder ver con esos ojos tuyos esa gran necesidad, Señor, que la gente necesita de ti. Ayúdanos, Padre, y que en estos días prepares nuestra mente, nuestros corazones. Prepáranos a través de la capacitación que podemos tener para poder compartir a otros de la esperanza que tenemos en ti. Así que, Señor, levántanos para podernos inscribirnos en este movimiento que tú pones en tu iglesia, de poder ser un medio y un canal de bendición. Y que muchos aquí, de los que estamos aquí, podamos inscribirnos para poder, Señor, hablar de ti a mucha gente. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias, Señor, porque nos ayudas. Gracias, Señor, porque podemos descansar y esperar en ti. Gracias por todo lo que tú eres y por todo lo que tú vas a hacer. En el nombre precioso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén.